Hola a todos, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a estar hablando acerca de los ángulos adyacentes y opuestos por el vértice. Comencemos por hablar acerca de los ángulos adyacentes y cómo reconocerlos. Nuevamente, al igual que en el video de ángulos complementarios y suplementarios, los ángulos adyacentes refieren a dos ángulos y no a uno solo. Entonces, nosotros diremos que dos ángulos son adyacentes cuando cumplen las siguientes características. La primera de ellas es que los ángulos, que en este caso reciben el nombre de alfa y de beta, sean consecutivos. Y para ser consecutivos, los mismos deben compartir un lado, que en este caso es este que yo les estoy señalando, y además deben compartir un vértice, que es el que les estoy señalando con el cursor. Como segunda característica, para ser adyacentes, dos ángulos, además de ser consecutivos, deben ser suplementarios. Esto significa que si yo sumo la medida del ángulo beta con la medida del ángulo alfa, la suma de ambos debe dar exactamente 180 grados. Nuevamente recalco, repito esta parte que es muy importante. Para que dos ángulos sean adyacentes deben ser consecutivos y también suplementarios. No deben cumplir con una sola de estas dos características. Hablemos ahora acerca de los ángulos opuestos por el vértice. Nuevamente, al igual que en el caso de los ángulos adyacentes y al igual que en el caso de los ángulos complementarios y suplementarios, al hablar de ángulos opuestos por el vértice, estamos hablando de dos ángulos y no de uno solo. En pantalla ustedes pueden ver señalados con color verde a los ángulos alfa y beta, que son ángulos opuestos por el vértice. Yo los reconozco ya que ambos ángulos comparten un vértice que en pantalla se ve destacado con color negro, con forma de un punto, y además porque los lados que forman a uno de los ángulos, como yo les señalé a los lados del ángulo beta, se encuentran enfrentados a los ángulos a los lados del ángulo alfa. Esto, en términos matemáticos, se dice con las siguientes palabras, que los lados de uno de los ángulos son semirrectas opuestas de los lados, que forman al otro ángulo. Otra característica que es muy importante de los ángulos opuestos por el vértice es que los mismos son congruentes. ¿Pero qué significa este término nuevo que es congruentes? Que miden lo mismo, o dicho de otra manera más simple, que son iguales. Veamos ahora algunos ejemplos de ejercicios de ángulos adyacentes y de ángulos opuestos por el vértice. En el caso del ejemplo número 1 se nos dice, teniendo en cuenta el siguiente esquema y que el ángulo beta mide 101 grados 37 minutos 28 segundos, determinar la medida del ángulo alfa. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es observar detenidamente el dibujo. En este caso, ya que el ángulo beta y el ángulo alfa comparten este lado y además comparten su vértice, podemos decir que son ángulos consecutivos. Pero además, si yo observo detenidamente todo el dibujo, voy a poder ver que tanto el ángulo beta como el ángulo alfa juntos forman un ángulo llano, es decir, un ángulo que mide 180 grados. Por lo tanto, puedo decir que el ángulo beta y el ángulo alfa, por ser consecutivos y además por ser suplementarios, ya que ambos forman un ángulo de 180 grados, son adyacentes. Sabiendo que ambos ángulos son adyacentes, yo puedo plantear esta resta que ustedes observan en pantalla, es decir, si 180 grados miden el ángulo beta y el ángulo alfa y uno solo de ellos mide 101 grados 37 minutos 28 segundos, al quitarle este ángulo a 180, que es lo que valen beta y alfa juntos,
encontraremos la medida del ángulo que queremos saber. Para resolver esta resta, resolveremos de la misma manera que vimos en el video de resta de ángulos. Esto significa que pediremos un grado prestado, por eso nos quedan 179 grados, que lo convertiremos en minutos, siendo un grado igual a 60 minutos. Luego tomaremos un minuto prestado, por eso nos quedaron 59 minutos, y a este minuto lo convertiremos en segundos, siendo un minuto igual a 60 segundos, y una vez que hicimos todo esto, simplemente tenemos que restar a los segundos entre sí, a los minutos entre sí y a los grados entre sí. La resta entre 60 y 28 nos dará 32 segundos, la resta entre 59 y 37 nos dará por resultado 22 minutos y la resta entre 179 y 101 nos dará por resultado 78 grados, siendo entonces la medida del otro ángulo 78 grados, 22 minutos, 32 segundos. Veamos ahora un segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice, teniendo en cuenta el siguiente esquema, que nosotros podemos observar ya en pantalla, y que el ángulo alfa mide 57 grados, 39 minutos, 17 segundos, se nos pide que averigüemos la medida del ángulo beta. Ya que el ejercicio simplemente me habla del ángulo alfa y del ángulo beta, voy a observar las características de los mismos, siendo que ambos comparten el vértice, como yo les estoy señalando en pantalla, y que los lados del ángulo beta se encuentran enfrentados a los lados del ángulo alfa, podremos decir entonces que el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos opuestos por el vértice. Y como alfa y beta son ángulos opuestos por el vértice, los mismos son congruentes. Esto significaba que tienen la misma medida, o dicho de otra manera, que son iguales. Por lo tanto, si el ángulo alfa mide 57 grados 39 minutos 17 segundos, el ángulo beta va a medir lo mismo que mida el ángulo alfa, es decir, que el ángulo beta va a medir 57 grados 39 minutos y 17 segundos. Bueno chicos, espero que este video les resulte de ayuda. Si llegaron hasta el final, por favor denle like y suscríbanse al canal. Nos vemos. Saludos.